Bendecido día, hermosa familia. ¿Cómo están? Hoy vamos a concluir esta parte del taller del santo abandono en este tema que estamos de la santa obediencia. Y este día vamos a ver esta última parte, todo lo que implica el obedecer a Dios y a la voluntad de Dios en los hombres. Y antes de entrar en materia, vamos a ponernos en oración. Vamos a pedirle mucho a nuestro Señor que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros para poder entender y comprender lo que implica esta santa obediencia, lo que el Señor le dijo a Luisa, lo que nos dicen las Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado a conocerte, Señor. Te damos gracias porque nos has puesto en nuestra vida, en estos momentos, estos conocimientos, donde tú quieres que te conozcamos más a través del libro del cielo de nuestra amada Luisa Picarreta, a través de las sagradas escrituras, a través de lo que nos dice nuestra Santa Madre Iglesia. Te pedimos, Señor, humildemente que envíes sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, a tu Espíritu Santo, para poder entender lo que tú nos quieres manifestar, lo que tú nos quieres decir. Y queremos llamar a Mamita Santísima, a nuestra Madre, a la Virgen María, que venga también aquí a ser parte de nosotros y nos ayude. Y vamos a saludarla con ese saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el día de hoy, para concluir con este tema de la santa obediencia, vamos a ver qué implica obedecer a Dios y a la voluntad de Dios en los hombres. Y para la obediencia se necesita una sola cosa, y que es el saber escuchar, el ir afinando nuestro oído, el oído de nuestra mente y alma, nuestra conciencia, que tenemos que ir trabajando en los estudios de estas verdades divinas que el Señor ya nos está haciendo conocer y acercarnos a este conocimiento que nos va a dar mucha luz. Y desde ahí vamos a empezar a escuchar a Dios. Y Jesús nos va a ir dando esta sabiduría. Y en la medida que nosotros vayamos leyendo, profundizando en las Sagradas Escrituras y en el libro del cielo, porque no hay mejor instructor y guía que nuestro amado y adorado Jesús, ¿verdad? Con esta obra de la divina voluntad. Y Jesús le dice a Luisa, saber escuchar mis verdades divinas implica el conocimiento. Y cada vez que el alma empieza a leer y releer las verdades divinas, es como una luz que se va poniendo en el alma. Y en la medida en que el alma se disponga a masticarlas y vivirlas, y esta luz va a ir atrayendo a otras luces. Y va a ser como el forjar del fierro. Se va a ir ablandando y se va a ir ablandando también el alma para traer más luz. Jesús nos habla de que nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar sus verdades divinas. Jesús le dice a Luisita Picarreta, si el alma no está dispuesta a escuchar sus verdades divinas y a no ponerla dentro de su alma en un lugar de honor, tenemos que priorizar en nuestra vida estas verdades divinas. Y sabemos que hay mucho conocimiento humano, las noticias, etcétera, etcétera.
Pero estos conocimientos, mis hermanos, son conocimientos secundarios. Y si nosotros estamos poniendo el conocimiento de estas verdades divinas en un puesto de honor a nuestra alma, para poder vivirlo, claro, este conocimiento se quedará y se ensanchará en nuestra alma y en nuestra memoria y tendrá la capacidad de entender otras verdades divinas. Dediquémosle ese tiempo de calidad a nuestra alma, empezando a conocer, empezando a leer este libro del cielo, que no nos dé flojera, ¿verdad? Que a veces dedicamos tanto tiempo a cosas tan superficiales, ¿verdad? Empecemos a priorizar nuestros tiempos, lo que es verdaderamente importante. Y si no ponemos estas verdades divinas en un puesto de honor, muy difícilmente se entenderán y no podremos vivirlas en nuestras vidas. Y esto nos habla que saber escuchar a Dios significa releer este conocimiento, leerlo, el conocimiento, esto que nos dejó el Señor, masticarlo y poner esto en un puesto de honor para hacer las vidas, porque este conocimiento hay que darle prioridad y es el único canal que nosotros vamos a poder escuchar a Dios para que se manifieste. ¿En dónde? En nuestros actos. Y vamos viendo qué es lo que implica obedecer. Y para poder escuchar la voluntad de Dios, vamos a ver qué nos dice Dios Padre. ¿Verdad? Vamos, y en las Sagradas Escrituras, en Jeremías 7 nos dice, lo que les mandé fue esto, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo y seguiréis todo camino que yo os mandaré para que os vaya bien. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 28 nos dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Y en el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, versículo 3, nos dice, cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Escuchad mi voz, ¿verdad? Y seré a vosotros yo, su Dios. Dios mismo nos dice, escúchenme. Y este mandato de Dios Padre, sobre todo, que no comamos de nuestra voluntad humana. El Hijo de Dios, vamos viendo qué nos dice. En Mateo 17:5 dice, todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escuchadle. En Juan 14, en el versículo 15 nos dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Estamos amando realmente a nuestro Señor? Aquí el Señor es muy claro en estos evangelios. En Juan 16 dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Muy claras las palabras de nuestro Señor. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo, ¿verdad? Si me amas, guardarás mis mandamientos. Debemos escuchar al Hijo de Dios. Debemos escuchar a Jesús. Y Jesús nos dice, ¿verdad? Y nos lo dice en el Evangelio y también
nos lo dice nuestra Santa Madre Iglesia y el Espíritu Santo también aquí. El Espíritu de Dios dice que Él nos va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo nos habla de las verdades divinas y esta es la obra del Espíritu Santo. Estamos en la obra de la santificación, la obra del Espíritu Santo. Esta obra que tanto ama a Dios y quiere que se manifieste en nuestras almas. Y esta obra va a hacer que vivamos en esa plenitud, en esta obra de la divina voluntad. Y todo esto se manifiesta ¿dónde? En su palabra. Y es palabra que tiene vida. Y si no nos acercamos a ese conocimiento, difícilmente vamos a poder entrar a vivir este don, esto que el Señor nos quiere regalar, ¿verdad? Que Jesús quiere nuestra vida. Y si no lo hacemos, si no conocemos, si no ponemos en práctica, no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Y la palabra de Dios, ¿verdad? Dice en Juan 15, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Somos amigos del Señor, hago lo que Él quiere, tomo en serio su palabra, lo que dice en las sagradas escrituras. Dice en Santiago nos dice, poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero en yéndose se olvida de cómo es. Y en Juan, la primera carta de Juan nos dice, en esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Y todo esto está traducido en la palabra de Dios, ¿verdad? Que lo que implica la obediencia, ese conocer. Y en la medida que vaya yo conociendo, va a ser claro el camino que tengo que seguir, ¿verdad? Y vemos aquí que en estas, sobre todo en estas tres lecturas, pasajes bíblicos, cómo el Señor nos habla, ¿verdad? Y vamos viendo qué dice sobre la iglesia de Dios. En Mateo 28 dice, Jesús se acercó a ellos y les habló así, me ha sido dado poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús le dice a Luisa, le dice algo muy bonito, dice, el conocimiento es el camino y la luz sirve de trompeta para llamar a los escuchantes, para hacerse oír. Y cuanto más suene la trompeta y más suena, por cuantos más conocimientos tiene que manifestar, tanta más gente acude. Tienen su poder todos los caminos para entrar en los corazones, para conquistarlos y triunfar sobre todo. Aquí vemos cómo el Señor le dice a Luisa, ¿verdad? De ese conocimiento, si no conocemos y no nos damos el tiempo de conocer a nuestro Dios, y ya vimos todos los atributos del Padre, vimos los del Hijo, ¿verdad? Y hay que darnos ese tiempo de calidad de conocer. Jesús le decía a Luisa Picareta constantemente sobre el conocimiento. Tenemos que poner de nuestra parte, hermanos, para poder irnos adentrando y ser esas luces, ¿verdad? Y este es el primer paso, ¿verdad? Porque no podemos hablar de nosotros, de una vida divina, si no entendemos esta base de la obediencia. Y vamos viendo que el proceso de la obediencia de Luisa, vamos a ir desmenuzando este proceso,
que fue muy duro. No crean que Luisita la tuvo fácil. Fue muy duro, fue muy difícil, le tardó mucho tiempo. Ese proceso de ella, ¿verdad? Y como ella nombra nuestra amada Luisa, le dice la señorita a la santa obediencia, a la que a ella tanto, tanto la purificó. Y es importante, pongamos atención, es bien importante conocer este proceso que Jesús llevó a Luisa desde la santa obediencia. Sucede al principio de la obra, ¿verdad? Esto, Luisa, lo vemos en los primeros volúmenes sobre este proceso de Luisa, sobre la obediencia, ¿verdad? Sucede al principio de la obra, porque Jesús es el primer paso en que la va a ir entrenando. ¿Para qué? Para purificarla, para hacerle dócil su voluntad. Y en la medida que la haga dócil, Él ponga su voluntad divina. Y sobre todo en los volúmenes 3 y 4 se ve más fuerte ahí. Y vamos a acercarnos a lo humano para llegar a lo divino. Hay que escuchar a Dios para silenciar mi voluntad. Y Luisa se confronta mucho la obediencia. Y por eso cuando el alma está más adentrada en la divina voluntad, ya no siente tanto la obediencia. Ya el alma no se hace violenta por obedecer, no se hace violencia, perdón, por obedecer. La obediencia es un punto clave al principio para poder identificar también nuestro sentir humano y nuestros desagrados, perdón, nuestros desagrados humanos, que muchas veces es por la voluntad humana. Por eso la santa obediencia nos va a ayudar a conocer nuestra nada y aplicar esta voluntad humana, aplacar esta voluntad humana y poniendo ese te amo a Jesús y entregársela a Dios. Luisa también tiene un sentir humano al principio y vamos a reflejar con nuestro sentir al obedecer, porque al obedecer nosotros también tenemos un sentimiento humano que muchas veces es contrario a la obediencia de Dios. Entonces tenemos aquí varios pasos, varios puntitos de cómo fue esta obediencia de Luisa. Y el primero fue el no hablar con Jesús y rechazarlo. Ay, se oye medio espantoso, pero vamos entendiendo. Y en el volumen 2, el 31 de agosto de 1899, vamos viendo lo que pasa ahí, lo que ella escribió. Dice: habiendo dado al confesor la obediencia de que cuando viniera Jesús debía decir, no puedo hablar, aléjate, yo lo he tomado como una broma, no como obediencia formal. Por eso cuando ha venido Jesús, casi no tomando en cuenta la orden recibida, he osado decirle, mi buen Jesús, mira un poco lo que quiere hacer el Padre. Y él me ha dicho, hija, abnegación. Y yo, pero Señor, la cosa es seria, se trata de que no debo quererte, ¿cómo puedo hacerlo? Y él por segunda vez, abnegación. Y yo, pero Señor, ¿qué dices? ¿Crees tú que puede estar sin ti? Y él por tercera vez, hija mía, abnegación. Y ha desaparecido. ¿Quién puede decir cómo me he quedado al ver que Jesús quería que me dispusiera a la obediencia? Ay, mis hermanos, pobrecita mi Luisa Picarreta. La obediencia indirecta de un sacerdote. Y precisamente esto le decía a Luisa, te ordeno que no hables con Jesús y si llega a venir lo rechaces. Parece contradictorio y ella decía que no quería obedecer al cura porque Jesús es superior a ellos y Jesús le dice, debes obedecer. Y ese sentir fue muy doloroso para nuestra amiguita, para nuestra Luisa Picarreta. Luisa tenía muchos deseos de comulgar desde días antes. Llega
y se forma en la comunión, y en el momento que le toca comulgar, el sacerdote se la niega. ¿Y por qué Jesús permite eso? La santa obediencia es muy dura, mis hermanos. Jesús la quería desapegar de las cosas santas, y parece que a nosotros también, cuando se nos quita una actividad santa, nos hacemos esa violencia. Por ejemplo, a lo mejor nuestro Señor quiere que atendamos un enfermo, pero tú ya tenías otros planes, tenías el plan de ir a rezar el rosario con las señoras, con las viejitas de la parroquia. Pero ese nuestro Señor te estaba necesitando en ese momento con ese enfermo, ¿verdad? Tenemos que aprender de este proceso de nuestra querida Luisita Picarreta. El número 2 dice: Jesús es obligado a detener la justicia y da dolores a Luisa. Y eso se lo dice en el volumen 3. Vamos leyendo. Dice: esta mañana, al venir mi amable Jesús, he comenzado a decir: Señor, ¿qué haces? Parece que te adentras demasiado con la justicia. Y mientras quería continuar hablando para escuchar las miserias humanas, Jesús me ha impuesto silencio diciéndome: calla, si quieres que me entretenga contigo, ven a besarme y a sanar con tus acostumbradas adoraciones todos mis miembros sufrientes. Así he comenzado por la cabeza y después poco a poco por los otros miembros. Oh, cuántas llagas profundas tenía aquel cuerpo sacrosanto, que el solo mirarlas daba horror. Entonces, no apenas había terminado, ha desaparecido, dejándome como con poquísimo sufrimiento y con un temor. ¿Quién sabe cómo se derramará sobre las gentes, porque no se ha dignado derramar sobre mí sus amarguras? Poco después ha venido el confesor y le he dicho lo anterior, y él me dijo que hoy, por obediencia absoluta, cuando haga la meditación, debes pedirle que te haga sufrir la crucifixión y que te deje de mandar los flagelos. Entonces, cuando hice la meditación, en cuanto se hizo ver, le he rogado de acuerdo a la obediencia recibida, pero no me puso atención. Es más, ahora se hacía ver que volteaba la espalda a la gente, ahora que dormía, para no ser importunado por mí. Y qué sé yo, me sentía morir porque no se preocupaba por hacer la obediencia. Entonces he tomado el valor y, poniendo toda la confianza en la santa obediencia, lo he tomado por un brazo y, moviéndolo para despertarlo, le he dicho: Señor, ¿qué haces? Este es el amor que tienes a tu virtud predilecta de la obediencia. Estos son los elogios que tantas veces le habéis dado. Estos son los honores que le habéis prodigiado, hasta decir que te sientes sacudido y no puedes resistir la virtud de la obediencia, y te sientes cautivar por el alma que se dona a esta virtud, que ahora parece que no te importa el hacerme obedecer. Mientras esto y otras cosas decía, y que me alargaría demasiado si quisiera escribirlas, el bendito Jesús se ha sacudido y, como golpeado por un vivísimo dolor, ha roto en abundante llanto y, sollozando, ha dicho: tampoco yo quiero mandar flagelos. Es la justicia que me obliga casi a fuerza, pero tú con este hablar me quieres herir a lo vivo y tocarme una fibra muy delicada para mí y muy amada por mí, tanto que no quise otro honor ni otro título que el de obediente. Y para hacerte ver que no me importe hacerte obedecer con todo lo que la justicia me obliga a no hacerlo, te participo en parte los dolores de la cruz. Mientras esto hacía, ha desaparecido, dejándome contenta porque me ha hecho obedecer, y con un disgusto en el alma, como si hubiese sido causa de hacer llorar al Señor con mi hablar. Ay, Señor, te pido que me perdones. El sacerdote le dice a Luisa: dile a Jesús que detenga esos flagelos. ¿Y qué pasa? Jesús lo hace. Jesús le estaba enseñando a Luisa que todo esto de la obra de la divina voluntad iban a salir de la Santa Madre Iglesia. Y no es que los sacerdotes tuvieran más potestad que Dios, no,
sino lo que estaba enseñando a Luisa, que la obediencia a los sacerdotes, a la iglesia. Por eso Jesús se doblega ante este sacerdote y al quitar los flagelos, le pide a Luisa equilibrar. Y si Jesús quita un castigo, necesita un alma víctima para depositar en el alma víctima el desahogo de los flagelos que le correspondían a la ciudad o a ese país. Por eso, benditas almas víctimas en la divina voluntad. Entrar en ese victimado, en el victimado de amor, porque todas las almas que quieren vivir este don, se vive ese victimado de amor más grande y más hermoso. Y Luisa, nuestra Luisa, vivió ese victimado de amor. Y cada uno que formamos el cuerpo de Cristo y queremos vivir en esta divina voluntad, lo primero que Jesús nos va a ir compartiendo para ir purificando nuestra voluntad. Y sabemos que estamos viviendo en un tiempo tremendo de purificación, de tribulación, muy fuerte. Y Jesús, mis hermanos, busca almas víctimas que rehagan y reparen. Y las únicas que pueden en forma perfecta son las almas que viven en la divina voluntad, porque solamente esas almas son las que toman los bienes del fruto de la redención de Jesús, el fruto de su vida completa, humana y divina. Y hay almas que también sufren en su cuerpo enfermedades, y estas enfermedades vividas a la pasión de Cristo desde la divina voluntad son un victimado de amor completo, entregado a Dios. Y vamos viendo el punto número 3. Impone a Luisa a no morir y pedir ser aliviada. Y vamos viendo qué le dice nuestro Señor, qué pasa un 19 de septiembre del año 1900 en el volumen 4. Y dice: duplicándose siempre más el espasmo del dolor, habría querido esconderlo y hacer que nadie se diera cuenta, y habría querido tenerlo en secreto, sin decir al confesor lo que he dicho arriba. Pero era tan fuerte el espasmo que me ha resultado imposible, y el confesor, valiéndose de su acostumbrada arma de la obediencia, me ha ordenado que la manifestara todo. Entonces, después de haberle manifestado todas las cosas, me ha dicho que por obediencia debía pedirle al Señor que me liberara. De otra manera cometería pecado. Oh, qué clase de obediencia es esta. Es siempre ella la que se atraviesa en mis planes. Entonces, de mala gana, he aceptado esta nueva obediencia. Pero a pesar de esto, no tenía corazón para rogar al Señor que me liberara de un amigo tan querido como lo es el dolor. Mucho más que esperaba salir del exilio de esta vida. Y el bendito Jesús me toleraba, y al venir me ha dicho: tú sufres mucho, ¿quieres que te libere? Y yo, habiéndose olvidado un momento la obediencia, he dicho: no, Señor, no, no, no me liberes, me quiero ir. Y además tú sabes que no sé amarte, soy fría, no hago grandes cosas por ti. Al menos te ofrezco este sufrir para satisfacer a lo que no sé hacer por amor tuyo. Y él: y yo, hija mía, infundiré tanto amor y tanta gracia en ti, de modo que ninguno me pueda amar y desear como tú. ¿No estás contenta? Sí, pero quiero venir. Jesús ha desaparecido, y yo, volviéndome en mí misma, me he acordado de la obediencia recibida y he tenido que acusarme con el confesor, y me ha ordenado que absolutamente no quería que me fuera y que el Señor me debía liberar. Qué pena sentí al recibir esta obediencia. Parece que quiere tocar los extremos de mi paciencia. Ella, nuestra Luisita Picareta, ella deseaba morirse, ella se quería ir al cielo, ¿verdad? Para ese entonces, nuestra Luisita Picareta ya tenía ese primer desposorio. ¿Se acuerdan que ella tuvo 4 matrimonios místicos? Ella ya tenía ahí el primero. Y ella lo que más deseaba era irse ya al cielo, irse con su amado, ¿verdad? Y nosotros es lo que debemos desear, vivir ese cielo, irnos al cielo y no solo irnos al cielo, sino empezar allá a vivir esas glorias del cielo ya desde aquí, de la tierra, a pesar de todo lo que estamos viendo.
desear eso, así como Luisita, que ella ya se quería ir. Y nada de qué morir, le decía nuestro Señor. Y pues no, nuestra Luisita se alivia, en ese momento estaba enferma, ¿verdad? Y todo por esa orden indirecta que se le hizo. Y vamos viendo el punto número 4. Dice, ¿quieres tú desobedecer? ¿Desobedecer? Puedes hacerlo, pero lo harás tú, no yo. Ay, nuestro Señor aquí muy fuerte con Luisita. Y vamos viendo qué es lo que le dice. En el volumen 4 dice, encontrándome fuera de mí misma, veía al confesor que ponía la intención de la crucifixión. Yo temía someterme, pero Jesús me ha dicho, ¿qué quieres de mí? Yo no puedo hacer más que obedecer porque mi humanidad fue hecha expresamente para obedecer y para destruir la desobediencia. Y estando tan unida conmigo, esta virtud que en mí se puede decir que la obediencia es naturaleza y el distintivo para mí más querido y glorioso, tanto que si mi humanidad no tuviera esto como propio, la aborrecería y jamás me habría unido con ella. Entonces, ¿quieres tú desobedecer? Puedes hacerlo, pero lo harás tú, no yo. Luisa decía, yo estoy contigo, no voy a obedecer al sacerdote. Y Jesús le dice, Luisa quería una cosa y Jesús quería otra. Y fue dura con Luisa, ¿verdad? Pero para doblegarla hasta con las cosas santas. Y el punto 5 dice, Jesús reprende a Luisa por la tardanza en obedecer. Vamos viendo qué es lo que dice. Continúo sufriendo, es más que nunca sentí un resentimiento en mi interior porque me era negado el poder morir. Entonces, al venir mi adorable Jesús me ha reprendido por mi tardanza en el obedecer, porque hasta entonces parecía que me tolerase, mientras tanto veía al confesor. Y Jesús, volteándose hacia él, le ha tomado la mano y le ha dicho, cuando vengas, márcala con la señal de la cruz en la parte del dolor que le haré obedecer. Y ha desaparecido. Entonces, quedando sola, sentía más intenso el dolor. Después ha venido el confesor y encontrándome sufriente, también él me ha reprendido porque no obedecía. Y habiéndolo dicho lo que había visto y lo que nuestro Señor había dicho al confesor, él al oírme me hizo la señal de la cruz en la parte donde sufría. Y en 2 minutos he podido respirar y moverme, mientras que antes no podía hacerlo sin sentir espasmos atroces. Me parece que la obediencia y aquellas señales de la cruz han atado el dolor, de modo que no puedo más dolerme. Y he aquí, porque he quedado desilusionada en mis planes, porque esta señora obediencia ha tomado tal poder sobre mí que no me deja hacer nada de lo que yo quiero. Hasta en el mismo sufrir quiere a ella dominar y debo estar en todo y para todo bajo su imperio. Nuestra obediencia debe ser pronta y alegre. Y en el momento, como cuando a nuestra Madre Santísima estaba en el templo y se había consagrado y se le dio la orden de que iba a ser desposada, que tenía que salir del templo para casarse. Y parece que la voluntad de Dios le quería hacer esa afrenta. Pero, pensemos, pero ella pensó, yo ya me ofrecí, ya le entregué mi voluntad, no puede venir nada malo de ahí. E inmediatamente dije fiat y me abandoné. Y vamos viendo el punto número 6, preguntar qué haría Jesús, qué habría hecho Jesús, perdón. Y dice, ¿qué piensas tú que habría hecho yo si me encontrara en tu situación? En mi interior decía, ciertamente la voluntad de Dios. Y él de nuevo, pues bien, eso haz tú. La humanidad de Jesús.
Toda su humanidad de Jesús fue hecha para obedecer y reparar nuestra desobediencia. Toda su vida, toda su humanidad fue obediencia al Padre. Por eso fue la obediencia perfecta. Y cuando estamos en una situación difícil, preguntémonos, ¿qué habría hecho Jesús? Lo mismo que nosotros, si ya vivimos en Jesús, ¿verdad? Que hacemos, ya lo reparó y reconcilió las dos voluntades, haciéndola una como en la obediencia y en aquello que me molesta, en esa raspadita en mi voluntad. ¿Qué habría hecho Jesús? Y sigamos. Luisa lucha por obedecer. Pide a Dios ser llenada de su voluntad. Y dice él en el volumen 4, el 3 de diciembre de 1902, dice, y él, y tú, hija mía, ¿no ves de dónde viene el conflicto? De que el querer humano no sea con el divino y se dé eso juntos de modo de formar uno solo. Y cuando hay conflicto entre estos dos quereres, siendo superior el querer divino al el querer humano, debe perder por fuerza. Y además, ¿qué otra cosa quieren? Yo te he dicho que si quieren, te hago caer en ese estado, si no quieren, te hago obedecer con relación a la obediencia, de que yo te debo hacer caer y yo debo hacerte volver en ti sin que ellos vengan, dejando la cosa independiente de ellos y a toda mi disposición. Es importante ir cotejando lo que sentía Luisa por obedecer. A ella se le dijo, empieza a escribir. Y eso fue para Luisita Picarreta la obediencia más dura. Haber recibido esa orden de escribir sus intimidades, lo que ella vivía con Jesús, lo que ella o escuchaba, lo que ella sentía, lo que ella miraba. El confesor le dijo que tenía que escribir, que tenía que obedecer y ella siente que va en contra de su humanidad. A Luisa le costó mucho esto, mis hermanos. Y cuando sintamos esa lucha por obedecer, pedir ser llenada de la voluntad de Dios, es decir, pedirle a Dios que nos ayude a cumplir lo que Él quiere. Y es importante ver estos puntos que Luisa tuvo y que nosotros probablemente tengamos. Y en este proceso empezar a ver que quizás nos quite los apegos a las cosas santas como a Luisa. Y lo primero que Jesús va a ir haciendo en nuestras almas es desapegarnos. Y es lo que vamos a ver en nuestras próximas charlas sobre el desapego. Y esto lo vamos a entender en la santa obediencia, porque tenemos que empezar a escuchar a Dios. Y vamos viendo el punto 8, temor a no obedecer. No serás tú, sino yo el que obedece en ti. Y eso nuestro Señor se lo dice a Luisa en el volumen 4 también. Si se fijan en los primeros volúmenes es donde nuestro Señor más le habla de esta santa obediencia, Luisa, y la va formando, la va educando en esto. Y dice, esta noche la he pasado muy angustiada. Veía al confesor en actitud de darme prohibiciones y órdenes. El bendito Jesús por poco tiempo ha venido y solo me dijo, hija mía, la palabra de Dios es alegría. Y quien le escucha y no la hace fructificar con las obras, le pone una tinta negra y le enfanga. Entonces, sintiéndome muy sufriente, he tratado de no poner atención a lo que veía, y encontrándome en este estado, ha venido el confesor diciéndome que Monseñor ordenaba que por ningún motivo debía venir más el sacerdote a hacerme salir de mi habitual estado, sino que por mí misma debía salir de él, cosa que durante 18 años jamás he podido obtener, por más lágrimas y oraciones, votos y promesas que haya hecho al Altísimo, porque lo confieso ante Dios, que todo lo que he podido
pasar de sufrimientos no han sido para mí verdaderas cruces, sino gustos y gracias de Dios. Y la única y verdadera cruz para mí ha sido la venida del sacerdote. Entonces, conociendo por tantos años de experiencia la imposibilidad del éxito, mi corazón era lacerado por el temor de no poder de obedecer, no haciendo otra cosa que derramar lágrimas amarguísimas, rogándole a aquel Dios que es el único que observa el fondo del corazón, que tuviera piedad de la situación en la que me encontraba. Mientras rezaba, llorando, he visto un rayo de luz y una voz que decía: hija mía, para hacer conocer que soy yo, lo obedeceré a él, y después de que haya dado pruebas de obediencia, él me obedecerá a mí. Y diciendo yo: Señor, temo demasiado el no poder obedecer. Él ha agregado: la obediencia desata y encadena, y como es cadena, ata al querer divino con el humano y de ellos forma uno solo, de modo que el alma no obra con el poder de su voluntad, sino con el poder de la voluntad divina. Y además, no serás tú la que obedecerás, sino yo que obedeceré en ti. Ay, miren qué claro nuestro Señor le dice a nuestra Luisita, ¿verdad? Que Él obedecerá en ella. Y esto también puede ser un temor nuestro, ¿verdad? Cuando Jesús nos pide algo y decimos no, porque tendremos el temor de no poder obedecer. Y no veamos la obediencia como una virtud en la medida que en la medida que veamos la obediencia como virtud, aparece la soberbia. Así es que ojo con eso. Sobre todo recae en nosotros la responsabilidad de obedecer. Yo voy a obedecer, voy a hacer un acto humano. Y en la medida que veamos a Jesús, que es la obediencia, entonces tomo de él la obediencia de ese acto. Entonces ya no obedecí yo, sino Jesús que obedece en mí. Y el punto 9 es: la obediencia es un estado de víctima. Y dice: estando muy agitada y con el temor de que el bendito Jesús no me quería más en este estado, sentí una fuerza interna para salir, y tanta era la fuerza que sentía que, no pudiendo contenerla, iba repitiendo: me siento cansada, no puedo más. Y en mi interior oía decirme: también yo me siento cansado, no puedo más. Algún día es necesario que quede suspendida del todo del estado de víctima para hacerlos tomar la decisión de las guerras, y después te haré caer de nuevo. Y cuando se hagan las guerras, se pensará que se hará de ti. Yo no sabía qué hacer, la obediencia no quería, y combatir con la obediencia es lo mismo que superar un monte que llene la tierra y toque el cielo, y no hay camino para poder caminar. Por lo tanto, es inaccesible. Yo creo, no sé si sea una locura, que es más fácil combatir con Dios que con esta terrible virtud. ¿Por qué está crucificada mi voluntad? Ese estado de víctima, ¿verdad? Cuando no te puedes mover, ¿verdad? Por ejemplo, un enfermo que está postrado en una cama depende de los otros, ¿verdad? Depende el alimentarse, el asearse, el movilizarlo, ¿verdad? Para que no se les hagan esas llagas por decúbito. Vivir en ese estado de víctima es depender del todo de la voluntad de Dios. Es ir aprendiendo a que nuestra voluntad humana no haga cosas, sino vivir en ese estado como si estuviéramos muertos. Y para vivir, si estuviéramos muertos, se necesita que morir a nuestro querer. Y Jesús nos quiere en ese estado de victimado, de obediencia, ¿verdad? Que dependamos de Él totalmente. Y vamos viendo este último punto, el punto número 10. La humanidad de Jesús fue hecha para destruir la desobediencia. Y dice: ¿qué piensas tú que habría hecho yo si me encontrara en tu situación?
Y en mi interior decía, ciertamente la voluntad de Dios. Y él de nuevo, pues bien, eso haz tú. Para poder encaminarme en la voluntad, en la divina voluntad, lo primero que tengo que hacer es aprender a obedecer a mi Padre amado. ¿Y qué hacer? Pues tomar la humanidad de Jesús para destruir esa desobediencia que está tan rebelde en mí. Porque Jesús, mis hermanos, ya triunfó y la única arma que destruye la desobediencia es Jesús mismo. Y para que una vez que yo me vaya desprendiendo, que yo vaya aprendiendo a obedecer al Padre, poniéndome la corona de Jesús, las llagas de Jesús, la cruz de Jesús, todo lo que Él vivió con amor y adorando cada momento de la pasión. Y como lo hizo la hermana Claire, ¿se acuerdan de la hermana Claire? Que no se note lo que me gusta y lo que no me gusta, que no se note, ¿verdad? Mucha gente nos conoce, nuestro talón de Aquiles, vamos escondiendo nuestros talones de Aquiles, mis hermanos. Y nuestra Luisa Picarreta ya nos puso un camino, ¿verdad? Y es un proceso para hacer nuestra esa voluntad dócil y llegar a vivir el cielo en la tierra. Y es importante, ¿verdad? Vamos poniendo bien en claro aquí esto que acabamos de ver, tomar en cuenta que este proceso de obediencia de Luisa sucede al principio de la obra, ¿verdad? Cuando ella empieza a escribir, ¿verdad? Vemos en los volúmenes primeros, ¿no? Por lo regular en el 3 y en el 4, el sentimiento de Luisa ante la obediencia y tu sentir al obedecer, ¿verdad? Por eso es importante conocer cómo fue en ella, cómo va a ser en mí, ¿verdad? Acercarnos a lo humano para poder pasar a lo divino. Y en resumen, pues la obediencia en la divina voluntad es nada más y nada menos la mirada puesta en Jesús, porque recordemos que Jesús fue hecho para obedecer. Él obedeció, ya vimos todo lo que dice. Si conocemos los evangelios, si nos adentramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús fue hecho para obedecer. Dice Luisita en el libro del cielo, también dice, venir el bendito Jesús le ha dicho, vida de mi vida, ¿de dónde viene que no me haces obedecer las órdenes de los superiores? Y él, y tú, hija mía, ¿no ves de dónde viene el conflicto? De que el querer humano no se una con el divino y se den el beso juntos de modo de formar uno solo. Y cuando hay conflicto entre estos dos quereres, siendo superior el querer divino, el querer humano debe perder por fuerza. Queda a mí si te quiero tener un minuto, media hora en este estado, si te debo hacer sufrir o no. Esto queda todo a mi cargo y queriendo ellos hacer diversamente, sería un querer dictarme leyes del modo, del cómo y del cuándo debo hacer yo las cosas. Esto sería un quererse meter demasiado en mis juicios y querer hacerme de maestro a quien la criatura está obligada a adorar y no a investigar. Y este no quererse persuadir me disgusta demasiado. Tú, sin embargo, en los conflictos y mortificaciones no tengas la mirada en ellos, sino fíjala en mí, que fui el centro de las contradicciones, y sufriéndolas tú vendrás a ser más semejante a mí. Así tu naturaleza no podrá separarse, sino que permanecerá calmada y tranquila. Quiero que de tu parte, quiero que de parte tuya hagas cuanto puedas por obedecerlos. El resto, déjalo a mi cargo, sin turbarte. Y vemos aquí nuestro Señor cómo fue mostrando, enseñándole a Luisa. ¿Y qué nos queda a nosotros, mis hermanos? ¿Qué nos queda a nosotros? Nos queda platicar con nuestro amado Jesús.
Hablemos con Jesús. Hablemos con nuestro Señor, con nuestro amado, ¿verdad? Ya hemos emprendido el viaje con Jesús. En nuestra barca parece que Jesús no se ve. Él quiere vivir su humanidad en la mía. Solo veo la cruz de la obediencia que me lleva y me dirige a los confines del mar divino. Jesús entiende que esto en un principio cuesta y dice, pobre hija, cómo la amargan me siento lacerar el corazón al verte. Ánimo, no temas, hija mía. Además, recuerda que por la intervención de la obediencia fuiste suspendida de este estado. Pues bien, yo te he prometido, como te haré obedecer, por lo tanto no quiero que te amargues. Como no es tu voluntad salir de este estado de sacrificio, yo encontraré otros modos para hacerme ver y entretenerme contigo. ¿No estás contenta? Digamos, contentos, fiat Jesús. Mire nuestro Señor cómo le dice a Luisita, ¿verdad? No te amargues. Y eso también nos dice a nosotros. Y aprendamos de nuestra Lucita Pecareta y no nos desanimemos. Es todo un proceso. Pongamos todo esto que estamos aprendiendo, platiquemos con nuestro amado Jesús. Y Él nos va a ir ayudando. Porque Él lo único que quiere, mi hermano, mi hermana que me escuchas, Él quiere fundirse en tu voluntad. Él quiere venir a vivir en ti. Obedezcamos a nuestro amado Jesús, obedezcamos al Padre, ¿verdad? Jesús es la obediencia. Y si Jesús quiere venir a vivir en mí, tengo que ser obediente, pero con amor, sin amarguras, como aquí nuestro Señor le dice. No quiero que te amargues, no quiero que te amargues, no nos amarguemos. Demos con alegría ese fiat en cualquier cosa que nos pase. Fiat, Señor, hágase en mí. Si tú quieres, yo lo quiero, Jesús. Empecemos a conocer, que es la base de todo esto, porque si no conocemos y estamos de flojos y preferimos ver mejor videos en el TikTok, en el Facebook y esas cosas que a veces son graciosas y no dedicamos ese tiempo de calidad, difícilmente vamos a poder abandonarnos, vamos a poder recibir esto que el Señor está ansioso de regalarnos. Pero Él es todo un caballero, Él no nos obliga. Él quiere que nosotros digamos, fiat, hágase en nosotros. Y miremos a nuestra Madre Santísima, que ella dijo, hágase en mí según su palabra. Aprendamos de Mamita María, aprendamos de nuestro amado Jesús, que Él lo único que quiere es llevarnos a ese océano del amor. Él quiere llevarnos a esa plenitud. Él quiere que ya empecemos a vivir ese cielo, esa dulzura desde aquí en la tierra. Amén.